Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con este webinar, el cual vamos a tratar el tema de BigQuery y almacenamiento y explotación del 100% de los datos de analítica. Bueno, mi nombre es Mauricio Mesa, soy analista de datos. Llevo muchos años trabajando en diferentes sectores, en el sector retail, en producto digital, analizando producto digital, creando producto digital. Y bueno, durante todo este tiempo hemos utilizado o he utilizado diferentes tipos de herramientas para llevar a cabo pues, tanto el desarrollo del producto como su análisis. Dentro de este análisis, bueno, hoy nos corresponde trabajar o enseñaros un poco, adentraros en el mundo de lo que es BigQuery, ¿vale? Y para ello también, dentro de este webinar, va a estar acompañándome mi compañero Alejandro Anta, que también se presentará a continuación. Hola, buenos días a todos. Mi nombre, como dijo Mauricio, es Alejandro Anta. Soy parte de este proyecto de Honesty Data que ya comenzamos hace 2 años, que, bueno, nuestra misión es tratar los datos como fuente inicial para la toma de decisiones, como recurso propio, y en el camino, bueno, nos hemos encontrado con múltiples herramientas, múltiples escenarios y múltiples necesidades en función de los proyectos para poder explotarlo. De ahí a que hoy os vamos a hablar de una de las casuísticas que solemos trabajar, que es el entorno de BigQuery orientado a la analítica digital. Es decir, a nosotros es una herramienta que ya conocíamos anteriormente, pero ha pasado, digamos, a un estatus primordial desde que hemos conocido los últimos cambios o los últimos movimientos de Google en la parte de analítica digital. Como Mauri, llevo bastantes años ya en el sector digital, orientado siempre al tratamiento y trabajo de los datos, y no solamente en la explotación visual, sino en el tratamiento previo y almacenamiento de bases de datos. Bueno, después de esta presentación, bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a primero analizar qué es lo que vamos a hablar, de qué vamos a ver en este webinar, ¿vale? Pues para ello, bueno, hemos preparado una serie de pautas que vamos a ir descubriendo durante la charla. Básicamente, como dijo Alejandro, BigQuery, o sea, la necesidad de BigQuery nace de los cambios que ha generado Google en los últimos años en las herramientas de analítica, empezando por Google Universal Analytics, que ha cambiado absolutamente todo el paradigma de la forma en que medimos los datos de analítica de las páginas web y de las aplicaciones. A partir de ese cambio, pues ha surgido la necesidad de que las empresas puedan volcar sus datos en un servidor, ¿vale? En un servidor en la nube, y que a partir de esos datos nosotros podamos tener el control del 100% de los datos, poder explotarlos y después poder llevarlos a herramientas de visualización, ¿vale? Y para ello, bueno, hay diferentes etapas de este proceso que vamos a ir explicando en este webinar. Lo primero que vamos a ver dentro de lo que es la estructura y lo que es el conocimiento de BigQuery es saber dónde están nuestros datos. Si nosotros teníamos una cuenta en Universal Analytics o Universal Analytics 360, pues tenemos que saber exactamente qué va a pasar con esos datos, ¿vale? A partir de, dentro de 2 o 3 meses, Google Analytics va a cerrar, ¿vale? Y esos datos, pues tenemos que llevarlos a algún lado. Lo primero que todo es por qué tenemos que migrar esos datos, dónde van a quedar almacenados y BigQuery como solución. Luego vamos a ver por qué conectar los datos de analítica con Google Analytics 4, ¿vale? Eh, Google Analytics 4 es una nueva herramienta de Google, ¿vale? Dio el paso de Google Analytics Universal a Google Analytics 4 y nosotros podemos conectar esos datos ya con BigQuery y vamos a poder evitar ciertos problemas que nos dan las cuentas gratuitas, ¿vale? Entonces vamos a detectar cuáles son esos problemas que nos dan las cuentas gratuitas, hasta qué volumen de datos podríamos procesar y visualizar dentro de nuestros informes de Google Analytics 4 y a partir de ahí ver las diferentes soluciones. Cómo Mm. llevarnos esos datos de Google Analytics 4 a BigQuery, ¿vale? Y desde BigQuery, cómo poderlos procesar. Eso lo Exacto. vamos a ver. Después os explicaremos, os contaremos un poco la estructura de BigQuery, ¿no? Un poco sabemos que dentro del Google Cloud es una herramienta principal de almacenamiento de datos, pero ver la esencia, las jerarquías, cómo se trabaja y cuáles son los útiles principales dentro de la herramienta. En esta fase, en este punto número 3 y número 4, analizaremos no solo el porqué, ¿no?, de BigQuery, tanto en el entorno de analítica, sino como aplicado a otros entornos de datos. Es decir, al final lo que vamos a ver en esta parte central de lo que es el webinar es la propia herramienta, escudriñarla un poco, ver su sistema, su metodología de trabajo y ver
en este caso concreto, siempre en la ejemplificación o aplicado a la parte analítica, pero lo que es la estructura, entendimiento y cómo se opera a alto nivel, porque es un webinar de acceso, lo veremos en esta parte central. Vale, y luego de conocer lo que es el interior de BigQuery, cómo se procesan los datos, cómo llegan a la herramienta, qué opciones y funcionalidades tiene, pues vamos a ver ejemplos, ¿vale? Primero, vamos a ver los beneficios de tener BigQuery, ¿vale? De poder acceder a BigQuery como herramienta de almacenamiento y procesamiento de datos, ¿vale? Vamos a ver cómo nos beneficia a nosotros como empresa, como organización o como persona individual. Y después veremos ejemplos de visualizaciones de datos, de informes, ya directamente con BigQuery en otras herramientas de visualización, como BigQuery Studio, podemos ver en Power BI, en el mismo Google Analytics 4, ¿vale? En medio, pues vamos a ver informes que tienen o que aplican los problemas que hablamos anteriormente o que vamos a revisar. Y después veremos informes ya directamente sin estos problemas ya vinculados con BigQuery para ver exactamente cómo funciona y lo que nos puede ayudar y cuál es el beneficio que nos va a dar a la hora de interpretar esos datos y poder visualizar en otro tipo de herramientas. Luego, al final, bueno, dejaremos un tiempo o un periodo de tiempo para que vosotros nos podáis preguntar, ¿vale? Mediante el chat o si queréis abrir micro, pues podéis preguntarnos y pues dar, por ejemplo, resolver esas dudas que vosotros tengáis frente a lo que es el entorno de BigQuery, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar ya con lo que es la explicación, ya el primer punto de por qué migrar los datos de Universal Analytics a BigQuery. Bueno, primero tenemos que saber qué es BigQuery, ¿no? Antes que todo, hay un proceso, hay una definición, bueno, pero tenemos que saber. BigQuery es una de las herramientas, como dije, por el cambio que ha tenido Google Analytics, más utilizadas ahora en el mercado. Y es una solución para poder almacenar nuestros datos, procesarlos y poder exportarlos a otras herramientas, ¿vale? Ahora mismo tiene una cuota de mercado de un 13%, es decir, que frente a la competencia como Azure o como otras soluciones, pues se está implementando. ¿Por qué? Por la facilidad de uso. La mayoría de empresas, por lo general, tienen cuentas en Google Analytics Universal y Google Analytics 4. Entonces, el traspaso de esta cuenta a BigQuery o poder entrar en el ecosistema de Google es mucho más sencillo que si estamos en otros entornos. Entonces, ha ganado mucha cuota de mercado. Estamos hablando de analítica digital. Si estamos hablando de otros entornos, pues hay otro tipo de herramientas, pero como analítica digital es la empresa o es la funcionalidad que más clientes o más mercado está teniendo en este momento. Sí, aquí Eh, puntualizar, perdón, Mauri, sí, puntualizar que, claro, las herramientas de analítica digital, estamos hablando de dos. Bueno, actualmente Google Analytics 4, que estamos hablando que el share de mercado comparativo con otras herramientas de analítica como es Adobe o como es Matomo, estamos hablando por encima del 85%. Las empresas utilizan esta herramienta de forma gratuita. La gratuidad de la herramienta hace que sea extensible y sobre todo que se ha convertido como un estándar. Ya el propio Google Universal, Analytics Universal que lo precedía y ahora mismo el Google Analytics 4. De ahí a que se haya convertido también como una solución, como dicen Mauri, natural, ¿no? Para lo que nos depara con esta nueva herramienta que os comentaré a continuación. vale. Y lo dicho, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica de Google? Aparte de la gratuidad, que tiene una parte gratuita, que podemos conectar los datos que tenemos, pues la facilidad de uso, cualquier persona sin un conocimiento previo en administración de bases de datos puede utilizarla. Tiene una alta capacidad de almacenamiento, es decir, podemos procesar petabytes de datos, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Aparte, es una arquitectura serverless y bueno, obviamente todo este conjunto de características hacen que nosotros podamos utilizar BigQuery de una forma mucho más sencilla, que podamos conectar las fuentes de datos, que podamos registrar nuestros datos y después procesarlos. Google BigQuery está integrado dentro de Google Cloud Platform, ¿vale? Google Cloud Platform es la plataforma que tiene Google para almacenamiento de datos, ¿vale? Y dentro de ella, pues obviamente está BigQuery, ¿vale? Y dentro de BigQuery es un servicio, como os dije, que es multinube, es serverless y es totalmente administrado. La ventaja que tiene el trabajar con Google Cloud es que podemos almacenar pues, cantidad importante de datos y de esta forma, de una forma mucho más económica y mucho más rentable para el negocio. Obviamente, también dentro de las funcionalidades que tiene BigQuery es poder tener herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial. Básicamente nosotros con BigQuery
pues, podemos integrar modelos de inteligencia artificial para poder desarrollar no solo análisis de datos o modelos de análisis de datos, sino también aplicaciones móviles y aplicaciones web. Entonces, todo este conjunto de características hacen de BigQuery una herramienta de fácil uso, una herramienta de fácil integración, una herramienta económica y una herramienta en la cual nosotros podemos fiarnos de poder volcar nuestros datos. Aparte, para poder hacer las consultas dentro de BigQuery, es decir, extraer esta información que nosotros estamos almacenando, pues existe un lenguaje de programación que se llama SQL, en el cual nosotros hacemos consultas y podemos extraer la información de la forma en que nosotros queramos, ¿vale? No estandarizada como nos la ofrece ya directamente Google Analytics 4, Universal Analytics 4 u otras herramientas, sino directamente nosotros le vamos a decir a BigQuery cómo queremos esa información, cómo la queremos consumir y cómo la queremos exportar. Y eso se hace mediante consultas SQL que después Alejandro os explicará. Entonces, por todas estas funcionalidades, pues BigQuery es una de las herramientas, como dije antes, que está ahora mismo en el mercado como prioritaria, gracias a la necesidad que tenemos de almacenamiento y procesamiento de datos.